Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y que perfora hasta los tuétanos. Yo no sé si ustedes sabían, pero en los tuétanos está el ADN. El Espíritu de Dios, como esa palabra de Dios, entra a nuestro ser y altera inclusive nuestro ADN espiritual. Los que integramos la casa, que esta palabra va a poder ministrar tu vida, ¿verdad? Va a ministrar tu corazón, va a ministrar tu mente, va a poder ministrar tu ser, para que entonces podamos ser más conocedores, pero no solamente de la información, sino de esa experiencia viva que produce cambio, ¿verdad? Que produce esa gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces yo creo que hoy es un buen día para que nosotros nos demos cuenta que es una oportunidad de crecimiento. Todos nosotros, algo que tenemos que tener claro es de que estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de desarrollo. Es decir, nada de lo que sucede en el reino es un acontecimiento mágico, sino es resultado de un proceso espiritual. Es decir, todo lo que Dios hace está vinculado para permitirnos crecer. Es decir, Dios no es un Dios de casualidad, sino de causalidad. Dios todo lo hace por una causa, por un propósito. No es improvisado. A Dios de repente no le cambian los planes, que algo malo suceda y ahora ¿qué hago? ¿Cómo cambio esta situación? No, Dios ha funcionado y ha operado. Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo había sido inmolado. Imagínense ustedes, no había existido la caída del ser humano, pero dentro del propósito de Dios ya estaba previsto a Jesucristo como el único y el suficiente Salvador por la humanidad. Esto nos habla de que a Dios no le cambió los planes o el plan eterno en función de lo que hizo Eva y Adán. Él siguió operando por propósito. Entonces esto nos tiene que hacer saber a nosotros que Dios tiene un plan eterno trazado, que está vinculado. Dios trabaja en ese proceso de manera ordenada. Entonces no acontecen cosas mágicas en este desarrollo o en este avance, sino por el contrario, todas las situaciones que ocurren están vinculadas para que el propósito de Dios pueda darse a conocer a nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos a iniciar leyendo lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7. Señor, te damos gracias. Creemos que esta es una mañana de bien, de propósito, en donde por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo seremos ministrados, edificados, bendecidos, fortalecidos, Señor, en esa palabra de ese evangelio eterno, que es incorruptible, inamovible, que es eterno, que es glorioso y que es poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Quién le bendijo? Melquisedec, ¿verdad? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni tiene fin, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, dice el versículo 5, los que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley.
es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y miren lo que dice el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir que este rey, este sacerdote, era mayor a Abraham, ¿verdad? Y el versículo 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Miren, esto es poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque la Escritura nos está hablando de dos sacerdocios, ¿verdad? Hay un sacerdocio, y esta palabra creo que va a modificar y transformar nuestras vidas, pero también va a permitir que crezcamos en identidad. Dice la Escritura que existen dos sacerdocios. Claramente dice en Hebreos 7 que hay un sacerdote o un sacerdocio según Leví, ¿verdad? Es decir, Leví era uno de estas tribus que podríamos considerar como las patriarcas de estas 12 tribus, ¿verdad? De donde específicamente los que participaban de esta tribu eran sacerdotes. Pero pasa algo aquí curioso, y es que si ustedes recuerdan, Abraham, después de ir a la guerra, haber recuperado todo lo que se había de alguna manera perdido, se encuentra con Melquisedec. Pero pasa algo curioso con Melquisedec. La Escritura habla de que él no tiene genealogía, es decir, no se sabe de dónde surge, o de dónde aparece, o de dónde acontece. Y pasa algo también curioso en ese momento. Dice que Abraham en el encuentro le da todos sus diezmos, cuando los únicos que estaban autorizados por Dios para recibir los diezmos era la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Quiere decir entonces que nosotros empezamos a ver desde el Antiguo Testamento la aparición profética de un nuevo sacerdocio, que posteriormente aquí en Hebreos 7 estamos viendo que este sacerdote, dice la Escritura, iba a ser un sacerdote para siempre. Quiere decir, en otras palabras, que Melquisedec era una figura profética de Jesús preservado en el tiempo, de aquel Jesús que iba a venir para que entonces pudiera ser reproducido un nuevo linaje, en donde entonces pudieran surgir nuevos sacerdotes bajo el linaje de este sumo sacerdote. Es decir, ninguno de nosotros nació en Israel. O alguien que levante la mano y diga: bien, yo nací en Israel y soy descendiente directo, ¿verdad?, de la tribu de Leví o de Aarón. Y vamos a darnos cuenta que ninguno de aquí tenemos la visa, la residencia, ¿verdad?, ni el documento que diga que somos descendientes de Leví. Pero entonces, ¿por qué estamos reunidos en este lugar? Si básicamente la administración del sacerdocio y de la palabra era exclusiva para una tribu. Porque consecuencia o a causa de que Jesús viene a esta tierra y se manifiesta desde el Antiguo Testamento como una figura profética, produce, renueva y establece un nuevo sacerdocio en donde nosotros sí podemos participar. Un sacerdocio que, según el linaje de Jesús, nos hace a nosotros poder contribuir, sumar, participar y crecer en la identidad de sacerdotes de Dios. Tanto fue el entendimiento de Abraham que dice que le dio el diezmo de todo, y básicamente eso era prohibido según la ley.
¿Por qué era prohibida según la ley? Porque los diezmos eran exclusivos para la tribu de Leví. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo Abraham? Yendo en contra de todo lo que Dios iba a prescribir o estaba prescrito. Simple y sencillamente, Abraham, en ese contexto en el que se encontraba, tuvo la revelación de que Melquisedec era la figura profética de Jesús en ese tiempo, que había sido o que iba a ser preservado en el tiempo para que pudiera manifestarse posteriormente en esta tierra. Entonces dice la escritura que Melquisedec, como figura de Jesucristo, bendijo a Abraham, y el mayor es el que bendice al menor. Y recordemos que estamos hablando de Abraham, el patriarca, ¿verdad? O sea, Abraham, el padre de la fe. Inclusive hay un problema cuando Jesús viene a esta tierra, que se enfrenta precisamente con este tipo de idea con los fariseos. Los fariseos le decían: nosotros, nuestro padre Abraham, nuestro padre es Abraham, ¿y por qué estás con estos pecadores? Y esa era la discusión. ¿Por qué Jesús había puesto sus ojos en los pecadores y no los había puesto en ellos, que eran descendientes legítimos de la tribu de Leví? Porque Jesús estaba estableciendo un nuevo orden espiritual. Y dentro de ese nuevo orden espiritual entramos nosotros. ¿Por qué entramos nosotros? Porque ninguno de nosotros es descendiente directo de la tribu de Leví. Pero por medio de Jesucristo tenemos acceso a ese sacerdocio, y no solamente acceso a ese sacerdocio, sino a la oportunidad de crecer en la identidad de ese sacerdocio. Es decir, parte importante de la identidad de un hijo no es solamente saber que es hijo de Dios. Ser hijo de Dios reúne una integralidad, llamémosle así. Y dentro de este hijo íntegro hay ciertas formas de expresión de la vida espiritual que conforman la identidad de un hijo. Es decir, muchas veces nosotros decimos: ¿y tú qué eres? Un hijo de Dios. Pero no logramos dimensionar lo que es ser un hijo de Dios. Y es ahí donde se hace importante que nosotros podamos crecer y desarrollar en la identidad del Padre, para que entonces nosotros, por medio de su Espíritu Santo y de lo que Jesús hizo, podamos avanzar en el entendimiento de esta palabra, para que entonces crezcamos en identidad, y creciendo en identidad podamos ser efectivos en la razón de nuestra existencia, en el para qué nosotros nacimos. Un ejemplo claro de este linaje exclusivo era Moisés. No cualquiera podía ser sacerdote. Por eso incluso les ponían, si entraban al tabernáculo, una cadenita, porque si no eran parte de esta tribu, ahí mismo morían y con la cadena los sacaban. Pero era por esto, porque el sacerdocio era exclusivo de una tribu, y esa tribu era la de Leví. Y esto ustedes lo pueden leer inclusive en el Antiguo Testamento. Entonces vemos claramente en este proceso que la venida de Jesús vino a trasladarnos a nosotros identidad. Pero dentro de esta identidad de hijos nos hace saber que el desarrollo y el crecimiento, y eso es lo que vamos a ver en el proceso de la enseñanza, es que no solo somos hijos de Dios, porque a veces así decimos, ¿verdad? Hijos. ¿Y tú qué eres? Hijo. Ese sí es hijo, no es hijo, ¿verdad? Y a veces tenemos todavía esa idea occidental, ¿verdad? Por nuestra cultura, de los hijos de Dios según nuestras experiencias humanas. Y a veces dentro de nuestra experiencia humana no hemos sido ni buenos hijos. Entonces la trasladamos al reino, y ese mismo comportamiento lo replicamos en el reino, queriendo que en el reino
de Dios se adapte a esa idea que nosotros tenemos de hijos. Pero resulta que hay una dimensión gloriosa y poderosa en la identidad de los hijos. Y es que no solamente eres un hijo, sino como hijo, un sacerdote de Dios. Y eso es parte de lo que vamos a ir viendo. Por eso es que Primera de Pedro, una carta del apóstol Pedro 2:9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero aquí no está hablando de los judíos, está hablando de aquellos que en Cristo Jesús fueron escogidos para poder ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios con un objetivo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es decir, el objetivo de fortalecer nuestra identidad, entendiendo que nuestra identidad es toda una integralidad, tiene por objetivo la anunciación, la proclamación de este evangelio, de esta vida que nos trasladó de una condición de muerte. ¿Por qué estábamos en una condición de oscuridad o de muerte? Porque nosotros vemos desde el libro de Génesis la caída del hombre. Y posteriormente, no sé, en la carta a los Efesios dice que nosotros nacimos en nuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros nacimos en una condición, en una vida que reproduce la muerte, a través de la que nosotros heredamos esa condición por la caída de Adán y de Eva. Entonces, claramente, por medio de Jesucristo, nosotros hemos sido llamados y escogidos para que participemos de un real sacerdocio. Real porque es de Dios. Y este sacerdocio ya no es el de Leví, sino el de Jesucristo, manifestado en el Antiguo Testamento como Melquisedec, pero como figura profética de Jesús. Por eso es que dice la Escritura que no tenía genealogía, no tenía padre ni madre, no se le conoce ni de dónde vino, ni de dónde era, pero se sabe que es el Rey de paz. Entonces este Rey de paz nos adquiere como un pueblo, porque recuérdense que los beneficios y las promesas hasta antes de la venida de Jesús eran únicas y exclusivas para los judíos. Por eso es que los judíos son bien celosos. Hasta el día de hoy, ustedes no son, nosotros sí. En nosotros los judíos dicen, están las promesas, y en ustedes no. Pero resulta que esto lo dicen ellos porque negaron a Jesús. Por eso dice la Escritura que a los suyos vino, o a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, esto es poderoso. ¿Por qué no lo recibieron? Porque la idea que esperaban de Jesús no era la de alguien naciendo en un pesebre. Ellos tenían una idea diferente. Ellos esperaban un rey como David, con caballos, con fuerza, con agresividad, con tropas. Por eso le decían los judíos también: ¿y dónde está tu reino? Porque en otras palabras le están diciendo: ¿dónde está tu castigo? ¿Dónde están tus tropas? ¿Dónde están tus carrozas? ¿Dónde están tus armas? ¿Dónde está tu fuerza? Y Jesús les contestaba diciéndolo: ustedes no van a poder decir está allí, está allá, sino está entre nosotros, les dijo. Y esa palabra entre nosotros viene del griego ento, que traducido al español es dentro de nosotros.
Entonces los judíos, esto chocaba y conflictuaba la idea que tenía un judío de un rey. Querían un rey como David. Pero resulta que el rey que vino no era como David, sino por el contrario, era todo lo contrario a lo que David de alguna manera fue. Pero este rey les dice: el reino que ustedes están esperando, el castillo que ustedes están anhelando ver, no es, porque este reino es espiritual. Se engendra en el corazón de los hijos, se engendra por medio del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Entonces dice aquí la Escritura que somos el pueblo adquirido por Dios. La adquisición es una compra. Cuando tú adquieres algo, lo compras. Tú no puedes adquirir algo en un supermercado y metértelo a la bolsa, porque entonces eso sería un robo. La Escritura nos está diciendo que somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido, comprado. ¿Y cómo lo compró Dios? Por medio de Jesucristo, su sangre, su vida. Es decir, la venida de Jesús fue una herramienta, llamémoslo así, del propósito para comprar un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo que Dios establece como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa y como un pueblo comprado por Dios. Este pueblo comprado por Dios tiene un objetivo: anunciar las virtudes, el evangelio, los beneficios, la vida, la gracia, la ciencia, el entendimiento, la gloria de Dios. Por eso es que este pueblo adquirido por Dios lo establece sobre un nuevo linaje sacerdotal. Y este nuevo linaje sacerdotal ya no es más el de Leví, sino ahora es el de Jesucristo. Por eso es que cuando Abraham ve a Melquisedec, le entrega los diezmos de todo, porque Abraham tiene un tipo de revelación y se da cuenta que Melquisedec era una figura profética del real sacerdocio que iba a venir. De lo contrario, Abraham no hubiera podido entregar sus diezmos, porque era exclusivo para un sacerdocio. Pero en Jesucristo nosotros somos llamados, escogidos para participar de un nuevo linaje. Es decir, solo la gracia de Dios y la obra de Dios pudo habernos escogido para que tú y yo seamos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, un real sacerdocio, para anunciar a aquel que nos trasladó de la muerte a la vida. Y eso es poderoso, porque el real sacerdocio es una nueva vida espiritual. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y que perfora hasta los tuétanos, hasta llegar a los tuétanos. Yo no sé si ustedes sabían, pero en los tuétanos está el ADN. Es decir, la palabra de Dios como el Espíritu de Dios, porque la palabra es espíritu, por eso viaja. El Espíritu de Dios, como esa palabra de Dios, entra a nuestro cuerpo, a nuestro ser, y altera inclusive nuestro ADN espiritual. Por eso dice la Escritura que es un pueblo escogido, un real sacerdocio, pero también que somos hijos de Dios, en los que la palabra de Dios entró a lo profundo de nuestro ser, al punto de que llegó hasta nuestros tuétanos.
Porque hay una alteración genética espiritual para que podamos ser parte de este linaje, de esta vida, de este sacerdocio, de esta nación, de estos hijos de Dios que fueron trasladados de las tinieblas a la luz de Dios. Recordemos que Dios se multiplica en lo que Él es. Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él es. Y como Dios por medio de Jesús fue multiplicado en Jesucristo, y Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, una de las naturalezas o de la expresión de la naturaleza de Dios es la de ser un sacerdote. Por eso la Escritura dice que Él es el sumo sacerdote. Entonces, si Él pone de su genética, de su ADN, y Él se multiplica en lo que Él es, y Él es sacerdote, en nosotros pone sacerdocio. Porque Dios no puede hacer algo distinto a lo que Él es. Por eso es que Dios no tiene predicado. No es que Dios sea bueno, es que Dios en naturaleza es bueno. No es que Dios tenga gracia, es que Dios es la gracia misma. Entonces, cuando recibimos a Dios, recibimos de su genética, y con su genética nosotros recibimos su ADN, y con su ADN nosotros recibimos la paternidad de Dios. Y si nuestro padre es sacerdote, nosotros recibimos un ADN de sacerdotes. Por eso es que el Señor nos traslada a un reino donde Él nos adquiere, Él nos compra por medio de su sangre. Por eso es que claramente después vemos nosotros en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es una autoridad, es un derecho. Dice la Escritura que a los que le recibieron, Él les dio el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar: ¿y a qué se refiere con haber recibido la paternidad de Dios y ser nosotros hijos de Dios? Brevemente les voy a hacer mención de algunas situaciones que probablemente nos puedan servir o la podamos leer más adelante. Dice la Escritura, según Apocalipsis 1, del 6 al 8, que somos reyes y sacerdotes para Dios. Dice Romanos 6:22 que somos santos de Dios. Miren, y esto es glorioso, porque a veces decimos: ¿cómo voy a ser santos y todo lo que he hecho y porque no se trata de lo que tú has hecho, sino de lo que Dios reproduce. Entonces, cuando Dios engendra la vida del Espíritu y por medio de su Espíritu, su vida nos santifica. Por eso es que si hemos leído la Escritura, vemos que el apóstol Pablo escribe a los santos de Dios. Y no porque todos hayan sido canonizados, sino porque se refería a aquellos que han recibido la autoridad, la potestad, el derecho, la vida de Dios. Lo que Dios toca lo santifica. Y si Dios nos ha engendrado, y si Dios ha puesto de su vida, nosotros participamos de eso santo de Dios. Por eso es que la santificación no es un proceso que nosotros generemos, es algo que Dios reproduce, porque Él es santo. Tenemos la oportunidad de ser santos como Dios. También podemos ver lo que dice Gálatas 3:29. Y Gálatas 3:29 dice: y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Miren, se los voy a volver a leer. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que su simiente iba a ser bendito. Y dice la Escritura: y lo dijo no como a muchos simientes, sino simiente, su semilla.
¿Y quién era la semilla? Jesucristo. Entonces dice la Escritura que si nosotros somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios según la promesa. ¿Y quién es la promesa? Jesucristo. Nosotros en Jesucristo hemos recibido todas las promesas de Dios. Por eso es que nosotros en Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, tenemos las promesas vivas de Dios. Porque somos herederos de esas promesas según Jesucristo. Entonces tú también eres un heredero. Como hijo eres santo, como hijo eres heredero, como hijo eres rey y sacerdote, como hijo también eres un ministro de Dios. Ala, pastor, pero yo me he visto como todo menos como eso. Si usted supiera las cosas que yo he vivido, lo que me han dicho, donde he nacido me han dicho que soy un error. Mire que tuve mi novio o mi novia y me dijo de todo, hasta de lo que me iba a morir, menos que era todo esto. Y por eso es importante que nosotros logremos dimensionar quiénes somos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tú no eres cualquier cosa. En Cristo Jesús tú eres un rey. En Cristo Jesús eres una sacerdotisa, un sacerdote. En Cristo Jesús el Señor ha puesto de su santidad, eres un santo de Dios. Por medio de su Espíritu Santo te hizo heredero de todas las promesas. Es que esto es glorioso porque a veces vivimos esperando que las promesas se cumplan. Pero cuando nosotros sabemos que en Jesucristo hemos recibido las promesas vivas, empezamos a crecer como herederos de esas promesas. Y 2 Corintios 3:6 dice que somos ministros de Dios. Miren lo que dice acá: el cual asimismo nos hizo. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Y nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y miren lo que dice el versículo 7: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Miren, esto es poderoso. ¿Por qué habla del primer ministerio como de la letra? Porque ellos recibieron los mandamientos en piedra. Pero la Escritura profetizó, y nosotros vemos en la Escritura que fue profetizada que esa letra ya no iba a estar más en tablas, sino en nuestro corazón. ¿Y cómo puede ser escrita algo en nuestro corazón? No porque nos metamos las piedras, sino porque el Espíritu de Dios la escribe en nuestro corazón. Porque nosotros no es que ahora tengamos que tallarlas en piedras para tenerlas, sino cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, esta letra que estaba escrita en piedra ahora es escrita en nuestro corazón. Por eso fue profetizado de que iba a levantarse una generación que tuviera esta palabra escrita en sus corazones, escrita en sus pensamientos, escrita en su ADN. Miren que la ciencia ha descubierto que dentro de, como existe un código molecular dentro del ADN, y esto tiene letras, han descubierto que dentro de la genética del ADN existen palabras que hacen, letras, que hacen referencia a Dios, las iniciales de Dios. Es decir, Dios ha escrito incluso dentro de nuestra genética a quién nosotros pertenecemos. Por eso esto que dice la Escritura,
que va a ser escrito en nuestro corazón, no es un puramente deseo, es algo que Dios ha hecho, que está escrito en nuestros corazones, que está escrito en nuestro ADN. Entonces claramente dice la Escritura acá que somos ministros de un nuevo pacto. ¿Y por qué hay un nuevo pacto? Porque en Jesucristo cambió el pacto. Había un antiguo pacto, un antiguo testamento, donde solamente algunos, la tribu de Leví, podía participar de ser ministra de Dios. Solo esta tribu podía ser sacerdotisa o sacerdotes de Dios. Pero dice la Escritura que hay un nuevo pacto en donde nosotros, como hijos de Dios, entramos a ser ministros de Dios. Y no dice cualquier tipo de ministros, dice ministros competentes. Y no de la letra, porque no es un tema de piedra, sino del espíritu, dice. Y si fue glorioso lo que Moisés recibió, que no podían fijar ni siquiera su mirada en su cara, dice, ¿cuánto no más a los ministros, hijos de Dios, competentes de un nuevo pacto, que no lo tienen escrito en piedras, sino la tienen escrita la palabra de Dios en sus corazones? Cuando nosotros empecemos a crecer en identidad como hijos, tenemos que saber que no solamente somos hijos, sino como hijos ministros de Dios, que como hijos reyes de Dios, que como hijos sacerdotes de Dios, que como hijos santos de Dios, que como hijos herederos de las promesas, que como hijos justificados por la gracia, que la condena que pesaba sobre nuestras vidas, que nos había destituido de la gloria de Dios, fue modificada por un nuevo pacto que nos hace ser ministros. Y no solamente ministros, sino competentes. Eres diestro, eres apto para enfrentar esta vida y sus desafíos como un ministro de Dios. Eres un ministro de Dios. Pero como a veces seguimos pensando como Leví, seguimos teniendo una mentalidad religiosa, ministro solo aquel que le eche ganas. Pero cuando recibimos la autoridad de ser llamados hijos, como hijo sacerdote de Dios, voy a enfrentar esta vida como un sacerdote de Dios. Voy a enfrentar esta vida como un rey de Dios. Voy a vivir esta vida como un santo de Dios. Voy a vivir esta vida como un heredero de Dios. Voy a vivir esta vida como un justo de Dios. Voy a vivir esta vida como un ministro de Dios. Y no solo ministro, sino competente además de todo. Diestro, apto, hábil. Y si para la vida el Señor nos hizo todo esto, ¿cuánto no más para su obra? Por eso nos trasladó, dice, para anunciar las virtudes que se pueden empezar a ver en los hijos que se empiezan a desarrollar en identidad. La gente quizá no lo sepa, pero estás creciendo en identidad, y si en identidad como heredero. ¿Y por qué piensa? ¿Por qué habla así? ¿Por qué avanza así? Ministros viene del griego diaconía, y en su traducción al español hace referencia a un servicio activo, guiado por el Espíritu Santo y por la fe. Se lo repito, diaconía
Ministro, servicio activo guiado por el Espíritu Santo y por la fe. Por eso dice la Escritura, miren esto, y es que es verdaderamente poderoso. Dice 2 de Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Por eso es que nos hace ministros aptos, porque aquí a veces quedamos enredados en los negocios de la vida. No puedo con esta situación, no puedo con esto que me está pasando, porque lo que sucede es que es necesario que crezcamos en identidad. Como ministro viviendo ese escenario, como sacerdote viviendo ese escenario, como rey viviendo ese escenario. No más como un esclavo, sino como un hijo que clama al Padre. Abba, Padre, porque ya no es esclavo. Y si hijo, coheredero con Jesucristo. Y si coheredero con Jesucristo, altamente competente para la vida. Ya no más víctimas, más ministros, más reyes, más sacerdotes, más santos, más justos, que se preparan y se desarrollan en identidad para ser competentes en medio de los desafíos de la vida y en la obra del ministerio. Anunciar aquel que nos ha trasladado de la esclavitud y que de nuestra esclavitud nos ha hecho todo lo que somos por gracia, para que nadie se gloríe, sino toda la gloria sea de Jesucristo, y que por medio de Jesucristo podamos entender entonces quiénes somos, para qué nacimos, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué recibimos identidad y paternidad? Por eso es que militamos, enredándonos en los negocios de esta vida, porque nos hace falta crecer en identidad. La diferencia es Jesús a los 12 años no estaba envuelto, enredado, imagínate, en los negocios de esta vida, sino enredado en los negocios del Padre. ¿Y por qué me buscas, madre? Padre, ¿no sabes que me conviene estar en estos negocios más que en los que podrían enredarme, atraparme? ¿Te das cuenta? Jesús tenía clara su identidad, que era un rey, que era un sacerdote, que era un ministro, que era un santo, que era un justo, que era un heredero. Por eso necesitamos ser preparados como reyes, preparados como sacerdotes, preparados como santos, preparados como justos, preparados como ministros. Y esta preparación es altamente espiritual. Me viste feo, ¿por qué me cambiaste por unas monedas? ¿Y por qué te estás enredando? Porque no sabes quién eres. El que empieza a crecer en esta vida no se enreda en esas cosas. No puedo, mi situación. Es necesario crecer en identidad, porque quien crece en identidad no se enreda. No se enreda. Es que esto es glorioso, porque sabe quién lo llamó
para quien milita. Mira, esto es glorioso. Como parte del cuerpo de Cristo, de este reino vivo, también somos militantes. Como un soldado que avanza al objetivo supremo, eterno. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado todo. Prosigo, porque él era un militante, como un soldado que tenía un objetivo. No se enredaba, seguía por propósito. Y él decía, y mi propósito es el supremo llamamiento. ¿Y quién es el supremo llamamiento? Cristo Jesús. Cuando empezamos a despertar esta identidad, sabemos que el supremo llamamiento es parecernos a Cristo. Y quien quiere y sabe quién es su identidad, no se enreda hasta que es semejante a Cristo Jesús. Por eso es que dice Efesios 4:12 al 13 que el objetivo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y previamente dice todos los ministerios, ¿verdad? En orden. Porque uno de los objetivos principales, regresemos, es precisamente ese proceso de perfeccionamiento. Y ese proceso de perfeccionamiento viene del griego, ¿lo tenés ahí, Gio? Viene de este griego catartismos. ¿Y saben qué significa? Realizar un ajuste exacto en las partes individuales para funcionar con una disposición correcta. El objetivo de esto, de crecer en esta identidad y en esta vida, es que pueda ser realizado el ajuste necesario para funcionar según la disposición para la que nosotros fuimos diseñados. Porque quien crece en identidad, quien es perfeccionado, es efectivo. No solo está ocupado, es efectivo. Y yo te puedo garantizar y te puedo asegurar que si algo requiere y necesita la vida del Espíritu, más que tener gente ocupada, necesita gente efectiva. Pero para ser efectivo, tú tienes que saber quién eres. Eres una hija de Dios, pero como hija, sacerdotisa de Dios, santa de Dios, heredera de Dios, ministra de Dios. Yo no sé, pero a mí esto me transforma. Me transforma de manera poderosa y gloriosa. Y miremos lo que dice Hebreos 3:1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús. Dios no puede reproducirse en algo que Él no es. Y como Él es el sumo sacerdote, se reproduce en más sacerdotes. Y por último, por eso dice la Escritura, para que nosotros no le conozcamos según la carne. Miren esto, qué glorioso. Para que no le conozcamos según la carne, porque según nuestra carne somos todo menos todo esto. Según la carne somos todo menos esto. Pero según el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, somos todo esto en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando empezó a encarnar esta vida, en medio de cualquier escenario, él decía: yo todo lo puedo en Cristo. No en sus propias fuerzas, sino en todo esto. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Pero entendiendo todo esto, creciendo en todo esto, por eso necesitamos más vidas con propósito. Y propósito, ahí está el propósito. Yo recuerdo muy bien que, bueno, y muchos saben, ¿verdad?, que yo nací con una enfermedad en el corazón, congénita.
Y me decía hace una semana alguien, pero si algo yo vi es que nunca te detuviste. Porque a mí lo que me determinaba no era lo grave de mi enfermedad, sino el propósito de mi existencia. Tanto que cuando a mí me dieron la nota, ¿verdad?, de que estaba enfermo, de verdad no, para serles bien honesto, no sentí ni tristeza ni alarma, porque a mi mente venía y decía: yo voy a seguir viviendo mientras el propósito de Dios me necesite. Y de verdad que nunca pedí mi sanidad. Y hace unos años, yendo otra vez a chequeos por el tema de mi corazón, estaba sano. Pero ¿por qué te trato de decir esto? Y aquí vamos a tratar de neutralizar sentimientos y poderlo entender en el espíritu. Porque yo me ponía a pensar, ¿y de qué sirve una vida sana si no sirve para el propósito para la que fue creada? Perseguimos tanto la sanidad, pero en realidad no tiene propósito. Es como que si tú me dieras trabajo a mí y tú sabes que yo hago una mala administración de lo que me dan, me lo robo, etcétera, y te sigo pidiendo más, tú me darías más. Porque nos hemos adueñado tanto de nuestra vida, pero tanto, que la vivimos sin propósito y queremos ser sanos por nosotros. ¿Qué te trato yo de decir? Que cuando hay un propósito que empieza a alumbrar tu identidad, tú vivís y morís por propósito. ¿Sí me estoy explicando? Vivís y morís por propósito. ¿De qué te sirve una vida sin propósito? Sano pero sin propósito, vas a vivir más y mal. Por eso le decían a Jesús: ya está tu mamá y tu hermano. Y decía: mis hermanos son los que realizan el propósito. Ay, qué Jesús más insensible. No, es que cuando tu vida es según propósito, la forma de ver la vida cambia. Se siente, se experimenta por propósito. Ya no vas a andar corriendo como loco en tus fuerzas y en tus afanes, y por eso terminamos todos enfermos. Sabemos que las cosas, cuando operan en propósito, nosotros seguimos operando, viviendo según propósito. ¿Sí me explico? ¿De qué me hubiera servido a mí estar mal, armar el gran show? No me sanaba. Mejor seguía lo poco, mucho que me quedara, porque no lo sabía, siendo útil para el propósito. Y sin pedirlo, el propósito me sanó. Tal vez porque digo: este sí es bueno administrando lo que le di. Nuestras vidas son del Señor, para el Señor, y nuestra identidad está en el Señor. Reyes y sacerdotes para Dios. Una preposición que nos indica ubicación, lugar y dedicación. Reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:6, para Dios. Amén. Y como ministros y como hijos, viviendo entonces esta vida y obrando en la obra del ministerio como ministros de Dios. Esto es ir creciendo en identidad. Esto es haber recibido la autoridad, la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios.